Buenos días, el día de hoy voy a presentar una exposición relacionada con psicogénesis y el aprendizaje significativo. Esta cátedra hace parte de la preparación para el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Mi nombre es Jenny Esmeralda Guíos y Fuentes. El texto de Piaget en el capítulo 2 nos habla acerca de cómo existe una relación entre la psicología y la pedagogía, diferenciando al inicio cómo se enseña la historia a diferencia de cómo se enseñan las ciencias exactas, partiendo de la diferencia en la que para enseñar historia y asignaturas relacionadas con los discursos que ya han sido aceptados como verdades, se parte del discurso y de simplemente transmitir la información a través del tiempo, del pasado. Pero cuando hablamos de las ciencias como las matemáticas, los chicos tienen que hacer otro proceso mental en el cual logran hacer una asimilación por medio de acciones, operaciones básicas para poder lograrlo. Como podemos ver en esta diapositiva, se encuentran diferentes métodos para la adquisición del conocimiento, en los cuales se plantea un método el cual hace referencia directamente a esa inteligencia heredada, la cual se llama naturaleza del conocimiento. Por otro lado, encontramos la adquisición del conocimiento mediante la experiencia, es decir, mediante el contacto con el contexto, y también una tercera forma que es mediante el mecanismo de transmisión de los saberes del adulto al niño. En esta diapositiva podemos observar cómo existen diferentes funciones de la inteligencia. El texto plantea una comparación constante entre la educación activa y la educación tradicional, en donde hace referencia a aquellas falencias que tiene la educación tradicional en la medida en que no adopta el juego como una oportunidad de enseñanza, sino que por el contrario lo rechaza y lo desprecia. Tenemos por el lado de la educación activa que permite promover el conocimiento a partir de la acción, teniendo en cuenta que el juego es una herramienta muy importante porque le permite a los estudiantes tener un proceso simbólico preoperativo. Por otro lado, se tiene también en cuenta que para que el niño asimile el conocimiento, se debe realizar una experimentación, un proceso de actividades tangibles en donde el estudiante pueda tener un contacto para de ahí sacar conclusiones y de allí pues despertar el conocimiento. Lamentablemente en la educación tradicional lo que se ha transmitido por generaciones ha sido el discurso verbal como prioridad, en donde suponemos que a través del discurso se hace la transferencia del conocimiento y que únicamente por ese medio el niño debe tener la capacidad de recibir ese aprendizaje. Con respecto a los procesos de maduración y experiencia, el texto nos habla sobre cómo depende del auditor utilizar múltiples métodos, múltiples actividades para poder llegar a la comprensión de su auditorio, de tal manera que haya una asimilación lógica en donde el sujeto, es decir, en este caso el estudiante, pueda hacer el proceso de reestructuración o reinvención. Esto depende de la escuela. La escuela puede favorecer este proceso o, por el contrario, ignorarlo. Ya en el capítulo 10, Piaget nos plantea, citando una institución de educación francesa, cómo la educación activa no pretende que los niños hagan todo lo que quieran, sino por el contrario, que los niños quieran todo lo que hacen. Y es allí en donde radica el núcleo, la importancia de esta metodología. Además, quise poner aquí un ejemplo práctico de la gran diferencia que hay entre la escuela nueva, la escuela de educación activa
y la educación tradicional. En la medida en que, como podemos ver ahí, el profesor hace una invitación a los estudiantes diciendo, vamos a hacer un proceso de investigación sobre eso que ustedes quieren saber. Ahí ya hay una diferencia grande porque no es el docente quien impone el tema que va a trabajar, sino que es un tema consensuado con los estudiantes de acuerdo a sus motivaciones. Por otro lado, invita a los chicos que para poder abordar ese proceso de investigación, que no es una tarea, sino que va a transcurrir varios tiempo para poderlo llevar a cabo, se van a implementar actividades de juego para realizar lectura, cálculo eh, y experimentos. Esto nos demuestra que se puede adaptar el juego a un proceso de aprendizaje cuando se tiene una mirada distinta acerca de cómo llevar a los estudiantes hacia esa motivación intrínseca que finalmente es la que se está. En el texto se argumenta a través de las palabras de Rousseau, haciendo referencia a cómo se expresa que cada edad tiene sus maneras de pensar. Y esto haciendo énfasis en cómo se diferencia la escuela tradicional, en donde primero se enseñan los principios teóricos con los cuales se hacen las operaciones matemáticas, mientras que en la enseñanza activa se da prioridad primero, valga la redundancia, a la toma de la conciencia de los resultados, planteando primero el problema, de tal forma que haya primero un proceso de comprensión de lo que hay que hacer para después sí efectuar la operación a la que haya lugar. Esta parte de la lectura, a mi manera de ver, es demasiado reflexiva en tanto nos permite recordar como educadores las etapas de desarrollo de los estudiantes y cómo cada etapa es totalmente distinta en la medida en que a veces nos equivocamos pretendiendo que los niños tengan la comprensión del mismo nivel que la tenemos los adultos. Cuando volvemos a reconocer estas etapas del desarrollo de los niños, es cuando nos damos cuenta que cada una cumple con unos roles y que a veces simplemente nosotros como adultos no entendemos y pensamos que son contradictorias cuando en realidad son parte del desarrollo de su aprendizaje. La escuela activa, para este caso, comprende cada una de esas etapas en la medida en que entiende que hay unos pasos que hay que seguir, en la medida en que entiende que hay unos ritmos en cada etapa y que solamente pasando por estos ritmos es que se puede llegar a la coherencia formal del pensamiento y por lo tanto no le podemos solicitar a los estudiantes que hagan actividades que para nosotros son obvias cuando para ellos en realidad pueden ser algo difícil de abordar. Nos vuelven a mencionar la educación tradicional, en el cual se usa el lenguaje como privilegio para el mecanismo directo de la transmisión del conocimiento y esto ha sido precisamente una de las dificultades que ha evitado mejorar la calidad educativa. Esta parte del texto también nos permite evaluar esas etapas del desarrollo intelectual a la luz del pensamiento de Piaget, en donde nos vuelve a hacer énfasis en cómo los estudiantes van a adquirir el conocimiento teniendo en cuenta esa etapa de desarrollo en la que se encuentran, de tal forma que es supremamente importante que en la pedagogía tengamos presente que cada etapa tiene unas características muy particulares, entre ellas el egocentrismo, que es una fundamental en esa edad temprana, y cómo los estudiantes empiezan a asimilar información solamente a través de lo tangible, de lo que pueden tocar, de la experiencia, de lo que pueden manipular, más que el discurso. También nos da a entender cómo, quise poner este ejemplo, la gestación es un proceso que no podemos adelantar, en el cual hay que esperar los 9 meses. Cuando se adelanta es porque hay inconvenientes. De la misma manera, si el niño requiere de ese tiempo de gestación, el resto de la vida, al menos hasta su edad madura, también va a necesitar de cada una de esas etapas de desarrollo en las que en cada momento hay un proceso distinto y por eso requiere unos manejos de sus necesidades de manera pausada, muy bien
formalizada y planeada para que sea un éxito y no que por el contrario produzca el aburrimiento por parte del estudiante. En cuanto a la vida social del niño, hay una reflexión bien importante en la medida en que se hace referencia a cómo la escuela tradicional constantemente dice promover los trabajos colectivos, pero en realidad nos limitamos a decirle a los estudiantes que trabajen en pares o que hagan un grupo de 4 estudiantes, pero básicamente lo que se hace es mover las sillas y que queden unos frente a otros. Pero más allá de eso, el trabajo colectivo no significa que cada uno haga su trabajo individual sentados unos frente a otros, sino que al contrario requiere de un proceso en el cual cada uno asume un rol para llevar a cabo una tarea específica en la que todos tienen un resultado común. Es así como la educación de la escuela nueva lo que promueve precisamente es ese trabajo colaborativo real en el cual los estudiantes aprenden a tener sus propias normas de grupo y de esa manera logran romper el esquema del egocentrismo para entender cómo es la asimilación de la comprensión mutua. También se critica mucho y me pareció algo en lo que coincidimos en el pensamiento crítico de la educación tradicional y es que todavía existen muchos colegios en los que maestros de la rama tradicional pues lamentablemente siguen con prácticas en las cuales comprenden el manejo del poder como un manejo de sumisión hacia los estudiantes y en el cual ese mecanismo de autoridad para esas personas, para esos adultos, es sinónimo de respeto, cuando en realidad lo que se produce es otro efecto que nada tiene que ver con el disfrute del aprendizaje. Para terminar, vamos a hablar sobre las funciones de la escuela contemporánea, en donde le queda la tarea de asumir el promover un ambiente de respeto en el cual haya una relación recíproca entre el estudiante y el docente, en donde el estudiante logre llevar a su metacognición el ejercicio de todo su proceso de aprendizaje mediante ese deber, el sentimiento del deber, lo cual es totalmente diferente al sentimiento de lo hago por miedo a la autoridad y por el castigo. Por otra parte, otra función de la escuela contemporánea es la de lograr sustituir la insuficiencia de la educación tradicional, logrando mostrar que hay un intercambio de pensamiento a través de la cooperación y logrando también que el niño pueda llegar a promover la discusión y el pensamiento crítico que lo hace llegar a la racionalidad. Y por otro lado, el fomentar a los estudiantes hacia esos valores que son necesarios en la sociedad contemporánea, en donde más allá de la moralidad del bien y del mal, que es la manera tradicional en la que se ha enseñado de manera heterónoma, se pueda promover una enseñanza en la cual el estudiante tenga autonomía en la toma de sus decisiones y de su conciencia y que sea capaz de autorregularse y tener autodisciplina. Muchas gracias.